Bueno, le voy a grabar la clase que no pudimos dar el viernes anterior. De esa manera vamos a poder ir a la par con el otro segundo en esta cátedra. Dijimos que el gas, la primera etapa, era la exploración, después la extracción. Después de la extracción tenemos la separación. Tenemos que separar el crudo del agua y el crudo del gas. Ahí tomamos el gas para su tratamiento. Una vez tratado, podemos ya pensar en el transporte, que lo podemos hacer a través de gasoductos. Los gasoductos no solo sirven para transportar, sino también para almacenar gas. Debido a la longitud y tamaño que tienen, sirven como almacenaje. O si no, también a través de buques con gas natural licuado. Gas natural licuado, ¿no? Que el gas natural, o sea, el metano, que sea licuado para poder transportarlo ocupando mucho menos volumen que en el estado gaseoso. Después de eso podemos necesitar a lo mejor almacenamiento o si no directamente a distribución. En la distribución tenemos los usuarios finales, los residenciales, los comerciales, las industrias, las empresas que generan energía utilizando el gas, automóviles que funcionan con gas natural, y ese sería el ciclo del gas. Vimos ahí en una de las etapas, que era después de la separación del gas del crudo y del agua del crudo, era la parte de tratamiento. ¿Por qué se lo debe tratar al gas? Porque justamente viene con contaminantes, en mayor o menor proporción de un pozo a otro, pero por lo general tienen contaminantes, o sea que el tratamiento tiene que ir sí o sí de acuerdo a los contaminantes que tenga. ¿Cuáles son los contaminantes probables que pueda tener el gas? En primer lugar tenemos el agua, ¿no? Siempre es probable que el agua la encontremos dentro del gas, que pueden estar en forma de vapor o libre. También se puede encontrar nitrógeno, oxígeno, el monóxido de carbono y el mercurio. El mercurio es particularmente dañino, dice, en los intercambiadores de calor en base de aluminio. ¿Vieron cómo el mercurio ataca al oro? Bueno, el aluminio también. El aluminio donde más se utiliza son en los procesos criogénicos, por eso es ahí donde no puede tener presencia de mercurio. Los tratamientos que veremos serían para eliminar los siguientes compuestos químicos. En primer lugar está el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, con sus características que puede llegar hasta ser mortal. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono en sí, igual que el dióxido de carbono que tenemos en el punto B, no son contaminantes de por sí, pero sí ante la presencia de agua. Ante la presencia de agua, cualquiera de los dos nos va a formar ácido carbónico.
por eso es que debemos eliminar. Otro contaminante a eliminar es el disulfuro de carbono, el sulfuro de carbonilo y los mercaptanos. ¿Por qué? Porque todos tienen una acción ácida. Acá está la definición de Arrhenius, eso es parte de la química, que cuando se define que un producto puede llegar a ser un ácido. Cuando produce hidrogeniones, cuando produce el catión hidrógeno. En eso son considerados. Dice, un ácido fuerte es aquella especie química que con mayor facilidad produce hidrogeniones. Esta aplicación se ve demostrada en la reacción del dióxido de carbono y el agua. Ahí están otras definiciones de ácidos. Veamos los mercaptanos. La fórmula general del mercaptano es un radical alquilo que ha reemplazado a un hidrógeno del sulfuro de hidrógeno. Fíjense, azufre, hidrógeno 2, el sulfuro de hidrógeno, acá ha perdido un hidrógeno y ha entrado un radical alquilo. Acuérdense que los alquilos era un hidrocarburo de cadena simple que ha perdido un hidrógeno. Ese sería un radical alquilo. El del metano sería el metilo. Del etano sería el etilo. O etil, lo mismo. Depende cómo se lo considere, si se lo considera solo o ya unido a otro componente. Dice las normas. La calidad de un gas para ser transportado, por ejemplo, tiene que cumplir una serie de especificaciones. En primer lugar, tiene que tener menor de 4 partes por millón de sulfídrico, en volumen de sulfídrico. Menos del 3% de anhídrido carbónico y menor o igual que 7 libras de agua por cada 1000 de pies cúbicos normales. Acá ustedes fíjense que aparece este tipo de medida de volumen del gas, porque como son volúmenes grandes, aparecen miles de miles, sería 1.000.000, miles de miles. Yo le he colocado en el aula virtual, hay un archivo que es un glosario. Ahí ustedes pueden averiguar qué son este tipo de unidades. Ya van a ver que aparecen distintas formas de medir el volumen. El glosario manténganlo al día, porque habrá términos que ustedes no lo conocen y pueden ir agregándoselo al glosario. Veamos, dice, si esto ocurre será necesario remover, o sea que si superamos esa cantidad de que se especifica la norma, vamos a necesitar remover esos gases ácidos de la mezcla. Las principales razones para remover los contaminantes del gas natural son seguridad del proceso que se realiza, control del proceso de corrosión, especificaciones de los productos producidos en un proceso, impedir la formación de hidratos, disminuir los costos del proceso de compresión, satisfacer las normas de gestión ambiental y evitar el envenenamiento de los catalizadores. Esas son las principales causas para eliminarle los contaminantes al gas natural. Acá también tendrán otro término nuevo que no conocen, que son los hidratos. Los hidratos
por la presencia de agua en el gas y a una determinada temperatura y presión, es factible que formen hidratos. Eso es lo mismo que si viéramos los cristales de la nieve, por ejemplo, ¿cierto? El cristal se va uniendo a otro y va formando un componente sólido que serían los cubos de hielo. Bueno, acá lo mismo, el proceso es similar, ¿verdad? Se va produciendo un cristal de hidrato de gas y ese va favoreciendo la creación de otros en la cañería. Lo que hace que se taponen válvulas, taponen bombas y no se pueda utilizar cuando estamos utilizando líquido. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se previene y qué condiciones son las que debemos evitar. ¿Qué consecuencia tenemos la presencia de gases ácidos? La principal es la corrosión. Dice, una de las principales consecuencias de la presencia de los gases ácidos es el gas natural. En el gas natural es la corrosión, proceso que ocurre principalmente por la presencia del sulfuro de hidrógeno, que directamente ya sabemos que es ácido, el dióxido y el monóxido, que forman ácido carbónico, y además la presencia de agua. Estos componentes provocan corrosión dentro de cualquier instalación, sobre todo si es una tubería de acero, en la cual predomina el hierro en forma metálica. Esta no es la forma natural del hierro, tal como las formas naturales son la ferrosa y la férrica, o sea, con valencia 2 y con valencia 3, o con número de oxidación, como prefieran. Luego, como es natural, al buscar el hierro su forma natural, se produce corrosión. Hay una reacción que es catalizada por la presencia de los gases ácidos y el agua. Acá tenemos el principal motivo por el cual debemos eliminar los que sean considerados ácidos. Para eliminar los ácidos se utilizan procedimientos en los cuales ustedes van a ver que dice endulzado. Endulzado es porque se considera, Estados Unidos considera que un gas ácido es un gas agrio. Entonces la palabra en inglés para eliminar un gas agrio es el endulzado. Por otra parte, dice, la naturaleza tóxica de este contaminante obliga a eliminarlo por razones de seguridad, para la salud y el medio ambiente, como también por la importancia de recuperar el azufre. Acá vamos a ver un diagrama. Para que salga todo en la pantalla. Veamos, contaminante. Habíamos dicho, eso es la presencia de contaminante. Primero vamos a separar el gas del petróleo y el agua del petróleo. Después vamos a ir a la otra etapa, que era el endulzado, ¿no? Que es lo que estamos hablando recién, de cómo poder eliminar los gases ácidos, como el sulfhídrico, anhídrido y monóxido. El endulzado, ¿cómo lo hacemos? Hay distintos métodos. Eso depende del fabricante, depende de la proporción, depende de varios factores para determinar qué método utilizar. Podemos considerar el de absorción, que eso sería líquido. Tendríamos un líquido que es el soluto, que es el solvente, y el gas que queremos
tratar, que sería el soluto. En la absorción, en vez de líquido-líquido como la absorción, es sólido-líquido. Ya vamos a ver qué procesos hay de ese tipo. Hay otros procesos que se llaman de conversión directa, otro de remoción con membrana, estos son los que se están utilizando últimamente. Y el de conversión directa tenemos tres marcas principalmente, el hierro esponja, el Claus y el Strepfor. El proceso de Claus, ya las empresas se han visto obligadas a utilizarlo porque, por ejemplo, en la destilería no había un proceso que recuperaba el azufre. Se quemaba a través de la chimenea, con el riesgo que eso implica en la formación de componentes del azufre, que por lo general todos son contaminantes. Entonces ahora las normas de medio ambiente obligan el uso de este método, que es el de Claus, para obtener de ese gas ácido el azufre. Y de esa manera no tener la necesidad de quemarlo. Habíamos dicho también en un determinado momento que uno de los contaminantes que había que eliminar del gas era el agua. Entonces tenemos acá procesos de deshidratación. Hay tres que son los principales: los procesos del LTS, el LTE y el Turbo Expander, que ya lo vamos a ver en qué casos se utilizan, y se basan en puntos como, de acuerdo al punto de rocío, de acuerdo a la posibilidad de formación de hidratos, por absorción y por absorción. Volvamos al anterior. Ese era el gráfico para que ustedes vean. También hay más de un apunte dentro del que lo van a encontrar a lo mejor ustedes repetido, pero que les hace el hecho de ver desde otro punto de vista el mismo tema. Vamos al proceso de endulzamiento. Ya dijimos qué ácido era lo que íbamos a sacar. Veamos, dice, el término endulzamiento es una traducción directa del inglés en español. El término correcto debería ser para nosotros, para los que utilizamos como idioma el español, desacidificación, o sea, la eliminación de ácidos. El término general se puede decir que la eliminación de compuestos ácidos como el sulfhídrico y el anhídrido carbónico mediante el uso de tecnologías que se basan en sistemas de absorción o agotamiento utilizando un solvente selectivo. El gas alimentado se le llama gas amargo y al producto obtenido sería gas dulce. O sea, una vez que ya ha dejado de ser amargo, o sea que no es ácido, se le llama gas dulce. Para que el proceso de endulzamiento del gas natural tenga un alto grado de eficiencia, se debe comenzar por analizar la materia prima que se va a tratar. Acuérdense que siempre para diseñar qué proceso vamos a utilizar debemos tener datos del gas que va a ser la materia prima con la que vamos a trabajar. De hecho, el contenido de las impurezas forma parte de los conocimientos que se deben dominar a la perfección para entender y hacerle seguimiento a los diseños. Por ello se insiste en la tenencia del conocimiento inherente al contenido de agua. Dióxido de carbono,
y sulfuro de hidrógeno en primera instancia. El agua, dice, aclara también, interviene muy fuertemente en la composición del gas y en la concentración de las soluciones que se utilizan en los sistemas de amina. Sistemas de amina son procesos de absorción, donde se utiliza como solvente la amina. La amina, acuérdense de dónde proviene, provienen del amoníaco. El amoníaco era nitrógeno, hidrógeno 3. Cuando vamos reemplazando uno de esos hidrógenos del amoníaco por un radical alquilo, vamos obteniendo la amina. Ya lo vamos a ver enseguida cómo es la fórmula de una amina. La diferencia molar de ambas condiciones establece la cantidad de gas ácido que se va a extraer y que lógicamente define el diseño de los equipos y el proceso que se deba utilizar en el endulzamiento de tal forma que sea efectivo, de fácil aplicabilidad y además que también sea económico. Estos procesos son económicos porque con solo calentar la amina la regeneramos, o sea que no es un gasto, sino que es un elemento que va circulando por todo el proceso y se va regenerando. Absorbe los ácidos, se regenera y vuelve como solvente. El proceso de endulzamiento data desde hace muchos años y en la actualidad se dispone de procesos altamente específicos con solventes y aditivos complejos que hacen que el endulzamiento sea de una gran eficiencia, en vista que muchos otros procesos del gas dependen de este. El proceso de endulzamiento se puede realizar a través de, ya lo habíamos visto, proceso de absorción, proceso de adsorción, proceso de conversión directa y remoción con membrana. Eso lo vimos en este diagrama, ¿no? Vamos al endulzado, ¿cierto? Al tratamiento en sí. El proceso de endulzamiento del gas natural es uno de los procesos de mayor importancia que debe ser sometido el gas natural, ya que el mismo implica la remoción de los gases ácidos de la corriente del gas. Esta remoción puede realizarse a través de varios procesos, como son la absorción, eso ya lo vimos. Dice, el proceso de endulzamiento implica también procesos de absorción, lecho fijo, lecho seco, en donde se utilizan los tamices moleculares o membrana. Desde luego, hay que tener en cuenta cuando se pueden utilizar algunos de estos procesos teniendo en cuenta los costos energéticos y otros. Eso lo hacen la parte de ingeniería de proyecto. Cuando aparece un yacimiento nuevo en el cual va a durar un tiempo importante, en el cual se va a hacer toda la inversión para poder extraer y tratar el gas, todos esos conceptos los realiza ingeniería de proyecto. En la actualidad se habla mucho de las reacciones de conversiones directas del sulfuro de hidrógeno y su posterior recuperación del azufre y su gran utilidad para la producción de ácido sulfúrico en los centros petroquímicos. La utilización de los secuestrantes químicos como la triacina
para la eliminación del sulfuro de hidrógeno juega desde luego un gran papel en los procesos de tratamiento del gas natural. Quizás habrá que estudiar mucho para poder comprender los mecanismos de reacción entre la molécula de triacina y el sulfuro de hidrógeno, pero nadie duda de su gran utilidad. Estos son procesos nuevos, relativamente nuevos. Dice, el operador de procesos tendrá que tener muy claramente establecidos los parámetros y o procesos que se deben de tener en cuenta para seleccionar un método de endulzamiento. Y sobre todo tendrá que tener muy en cuenta impedir el posible impacto ambiental. Ahora, cualquier actividad que uno vaya a realizar debe presentar estudios de impacto ambiental. Y la industria petrolera no está exenta de eso. La selección de cada uno de los procesos, pero cualquiera sea el método a utilizar, necesariamente hay que hacerlo, ya que la eliminación de los gases ácidos trae consigo el incremento del proceso de corrosión y toda su implicación técnico-económica, sin tener en cuenta los costos. En todo caso, la intención de estos trabajos es despertar la inquietud en los estudiantes y profesionales recién graduados de la necesidad de estudiar todos los procesos a los que debe ser sometido el gas natural para su distribución y comercialización final. Vayamos al proceso en sí. Este proceso se refiere a la eliminación de la corriente del gas natural a los elementos ácidos, con el objetivo de dejar el gas dentro de la norma. Dijimos que tienen que estar todos ajustados a las normas. Es muy estricto esto porque si no un proceso o no funciona bien o no cumple sus objetivos. Dice, con el objetivo de dejar el gas dentro de las normas, sea la norma con la que se mueve la empresa en la cual se está trabajando. Esas especificaciones deben cumplirse para el transporte o la comercialización y distribución de tal forma que el gas cumpla con los requisitos o requerimientos establecidos, tanto nacional como internacional, que representan la posibilidad de comercialización del gas natural. Si nosotros queremos exportar el gas, tenemos que cumplir una serie de especificaciones que son internacionales, que el país que compra la exige. De esto ya habíamos hablado, caracterización del gas natural. Dice, el gas natural es por lo general una mezcla homogénea. En proporciones variables de hidrocarburos parafínicos. Un error. De hidrocarburos parafínicos denominados alcanos, los cuales responden a la fórmula que ya hemos visto o que ya han visto ustedes en química: carbono N y el hidrógeno va a ser 2N más N, donde N es el número de carbonos
Los alcanos tienen por nombre también hidrocarburos saturados, nombres que están relacionados con la hibridación sp3 del carbono, porque es simple enlace, lo que indica que tienen 4 orbitales híbridos. Este tipo de hibridación hace referencia a que debe de existir un enlace simple entre los carbonos. Acuérdense que el enlace simple es más difícil de romper que el enlace triple. Se necesita más energía para romper un enlace simple que un enlace triple. Es por lo que reciben el nombre